Dios porque a través de los niños hemos podido hoy recordar un poco de lo que realmente significa esta historia de la Navidad. La Navidad es, como vimos, para muchos salir de compras, hacer cosas, gastar plata, pelearse con la familia por quién hace el vitel del toné o quién no lo hace, o quién hizo la ensalada, quién no la hace. Digo, hay tantas tonterías, ¿no?, que hacemos y olvidamos en realidad el significado de esta fecha. Y yo hoy quiero hablar con ustedes acerca de esta fecha. Por supuesto, este mensaje yo lo tenía preparado y no sabía cómo iba a salir el partido. Y esta iba a ser la imagen, sí o sí, de la predicación. Ya sea hubiésemos ganado o hubiésemos perdido. Porque la verdad que daba lo mismo, ¿no? ¿Y cómo es el título que dice? Vos campeón. En los últimos días estuvimos todos teñidos de fútbol. De hecho, hace un rato estábamos palmeando en una canción, le metí un codazo, estaba mi mamá ahí de costado, y digo, te metí un codazo, ¿no? Y me dice, sí. Y digo, bueno, penal, le digo, ¿no? Es decir, todo es fútbol. ¿No? Vamos a llamar al VAR, ¿no? Es decir, todo es fútbol, todo está teñido de esto. Pero sin embargo, mañana es lunes. ¿Se dan cuenta que mañana es lunes, no? Mañana debería ser domingo o sábado de vuelta, no sé. Pero mañana es lunes, y yo mañana voy a tener que ir a trabajar. Y mañana me va a llegar la boleta de la luz o del teléfono y la voy a tener que pagar, independientemente del resultado del partido de fútbol que tuvimos hoy. Lo único que va a cambiar con esto es un poco mi humor. Toda esta semana vamos a estar un poquito de mejor humor posiblemente, ¿no? ¿Por qué? Porque somos campeones, ¿no? Y ya no vamos a cantar, volveremos a ser campeones como en el 86, porque ya ahora fuimos en el 2002, ¿no? Y la canción será, 2022. Volveremos a ser campeones como en el 2022. No suena mucho, pero bueno. Como en el 22 diremos, no sé, vaya a saber. Ya hay nuevas historias para contar, ¿no? Hasta ahora yo les decía a mis hijos, yo vi a Maradona ser campeón y yo tenía 16 años cuando pasó eso, no, 15 tenía. 15 años pasó cuando pasó eso ahí en el 86. Y digo, entonces yo decía, bueno, ahora ustedes ya también tienen una historia así para contar. Pero no me va a cambiar nada de mi vida lo que acaba de pasar. Absolutamente nada. Pero si yo les dijese de que podemos ser campeones en nuestra propia vida, y ser campeón significa coronar, estar en el lugar adecuado, tener la familia en la situación que tiene que estar la familia, ¿no quisieran ser campeones ustedes en su propia vida? Por eso es que el título de este mensaje es Vos campeón. ¿Y cómo se los voy a contar? Les voy a contar a través de la historia esta de la Navidad. Porque vamos a hablar de la Navidad. Si bien faltan unos días, decirles a todo esto que si bien faltan unos días para la Navidad, es importante entender qué estamos hablando cuando hablamos de esta fecha. Y qué es lo que es importante para nosotros en esta fecha. Y la Navidad, recién vimos un video donde hacía un breve resumen de la historia de cómo María recibió la noticia. Y quiero contárselas, leérselas un poquito para que ustedes me vayan siguiendo y vamos a sacar algunas enseñanzas de eso. Porque recuerden, la idea es que vos puedas ser un campeón de tu propia vida. Que vos puedas ser una campeona en tu vida. Que no sea que estés perdiendo oportunidades en tu vida, simplemente porque, bueno, vaya a saber por qué estás perdiendo oportunidades. Y dice ahí en Lucas capítulo 1, 26, vamos hasta el 38, pero vamos a ir de a poquito, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era
María. Aquí encontramos y acá se nos introduce la historia de María y su esposo José. Este es el comienzo de la historia de Jesús. Inicia en una pequeña aldea al norte de Israel llamada, ¿cómo se llamaba? Nazaret. Digo para ver si están atentos, ¿no? Porque si no, si están atentos o están atontos. No. Estén atentos, porque les voy a hacer preguntas. Estén atentos a los detalles, porque el secreto de la palabra de Dios muchas veces está en detalles. Y como les decía, había una jovencita llamada María en esta pequeña aldea. Era una pequeña aldea de no más de 100, 200 personas. Entonces imagínense que 200 personas viven básicamente más o menos en la cuadra de su casa. No, 100, 200 personas viven así alrededor de su casa. Y cuando hay pocas personas, todo el mundo se entera ¿de qué? De todo. ¿No? Nosotros tenemos ahí algunos vecinos que saben todo. ¿No? Ellos están ahí. Y acá pasaba lo mismo. Y todo el mundo posiblemente había sido invitado a la fiesta de compromiso de María con José. Y habían ido las familias, y habían estado invitados los vecinos, y todos sabían de que María se iba a casar con José, pero todavía no estaban casados. María, pese a lo que vimos ahí en el video, María era una adolescente, no era una mujer grande, era una jovencita. Y su familia la había preparado, le había enseñado cómo ser una mujer respetada. Y en ese lugar ella había tomado la decisión junto con José de casarse, pero iban a estar un tiempo hasta que se casasen, estaban comprometidos. Y entonces ahí es donde María le va y le va a decir, bueno, María, tengo una noticia. ¿A cuánto les gustan que le traigan noticias? ¿Vieron? Mientras sean noticias buenas, nos gustan las noticias. Si son malas noticias, ¿no? Hoy estábamos ahí en los penales y una persona de mi casa se fue. Después me cuentan, me van contando, y estaba ahí a 2 metros, en realidad no quería mirar. Y nosotros gritábamos cosas y miraba y no sabía si era para favor o en contra, ¿no? Lore, estoy hablando de Lore, mi esposa. Se fue, en un momento se fue. Entonces ella estaba esperando nuestras noticias, ¿no? Quería noticias buenas. Y hay noticias buenas, pero muchas veces a tu vida van a venir noticias malas. ¿No? ¿Cuántos le ha llegado alguna vez un telegrama que no era bueno? A mí me llegó una vez. Qué feo, ¿no? No sé, una deuda, un despido. ¿A cuántos le han dicho que no y les rompieron el corazón? ¿No? Qué feo, ¿no? Qué doloroso, qué doloroso. Malas noticias. Pero aquí llega un ángel y este ángel le va a dar una noticia. Este ángel se llamaba Gabriel. El ángel Gabriel o el arcángel Gabriel, como se lo suele conocer, la Biblia nos dice que era un ángel en realidad. Es uno de los ángeles importantes delante de la presencia de Dios. Y Dios lo utilizó varias veces para llevar noticias. Se fue para llevarle noticias al profeta Daniel cuando necesitó. Y luego también fue para llevarle a la prima de María, a Elizabeth, que era estéril, le llevó la noticia de que iba a ser mamá también. Dios utilizó a este ángel varias veces y seguramente fue el mismo ángel que llevó la noticia a José. A ver, y vamos a ver lo que le dice el ángel. Dice, y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo y bendita eres tú entre las mujeres. Y ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Imagínense ustedes, ¿no? Que viene ahí y les dice, salve, muy favorecida. Es decir, si es uno de sus hijos van a decir, ¿qué viene a pedir? Si es su marido van a decir, ¿qué macana se mandó?
¿no? Ay, la mujer perfecta que el Señor puso delante de mi corazón. No, sí. O al revés, digo, ¿no? Estoy hablando, esta es una mujer, por eso lo hablo desde ese punto de vista. ¿No? Y ella se preguntaba, ¿qué saludo sería este? Y el ángel dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. María recibió una noticia. Y como les decía, las noticias a veces pueden ser buenas, a veces pueden ser malas, pero esta era el ángel que le dijo que iba a ser una noticia ¿de qué tipo? Buenísima, exactamente. Le dijo, María, tengo una notición para darte. Y en realidad la noticia empezó como extraña, ¿no? A decírsela, pero le dijo, qué afortunada que sos, María. Qué suertuda que sos, María. Entre todas las mujeres, nadie pudo tener más fortuna que vos. Eso le dice el ángel, ¿no? Y es extraño lo que va a suceder, porque dice, ¿sabes qué, María? Estás embarazada. ¿No? Es lo que le va a decir. Entonces, por eso digo, a veces hay que entender, y aquí quiero resaltar algunos principios de esto que les digo. Recuerden que les estoy hablando para que ustedes en su vida también puedan ser unos campeones. Que no sean campeones simplemente Messi y compañía en su rubro, sino que pueda ser un campeón como mamá, puede ser un campeón como papá, puede ser un campeón como, no sé, como empleado en tu trabajo, puede ser un campeón en todas las áreas que te toque trabajar, que te toque estar. No, y lo primero, y acá hay varios principios que hay en este pasaje, y uno de ellos es que los deseos de Dios siempre son para nuestro bien. Decí, Dios desea mi bien. Aunque a veces no lo creas, Dios desea siempre tu bien. Y todo lo que permite en tu vida puede obrar para bien si lo dejas que Él lo haga, si lo dejas que Él obre. Por supuesto que hay cosas que nos pasan mal porque nosotros actuamos mal. Y Dios no tiene nada que ver con eso. Si yo salgo de acá, no sé, salgo con el auto y voy y piso a una persona, ¿de quién fue la culpa? ¿De Dios? Es de uno. Si yo voy y, no sé, voy a un negocio y me llevo algo que no es mío y me enganchan y me mandan a un juzgado, me meten preso por ladrón, ¿de quién es la culpa? No tienen muy clara, ¿no? ¿De quién es la culpa? ¿Es de Dios? ¿O es de las personas? Digo, porque a veces le echamos la culpa a Dios de cosas que tiene exactamente la culpa a las personas. Muchas veces he escuchado hablar, dice, ¿por qué si Dios existe, permite que haya hambre en tal lugar? Anda a preguntarle a los gobernantes de ese lugar por qué se roban todo en vez de hacer las cosas como tienen que hacer. Y después dejemos de echarle la culpa a Dios. ¿Por qué si Dios existe hay tantas guerras? Anda a preguntarle a los fabricantes de almas que se hacen millonarios. Digo, por eso a veces le queremos echar la culpa a Dios de cosas que Dios dice, ustedes están haciendo todo mal. Y cuando yo les digo no robes, es no robes. Cuando yo te digo no mates, es no mates. ¿Entienden? Entonces Dios obra para bien cuando nosotros seguimos su voluntad. Ahora, si vos haces la tuya, arreglátela. Opa, ni un amén, nada. Supongo que está medio, el pastor vino medio hoy tirabomba, ¿no? Bueno, pero como están dulces, porque están contentos, estuvieron hace un rato gritando los goles, todo así, aprovecho y les tiro unos palitos. Pero quiero decir, entendamos de que el Evangelio Dios quiere a través del Evangelio tu bien, no quiere tu mal. Pero para eso vos también tenés que hacer tu parte. Y no porque Dios necesite que hagas tu parte, sino porque vos necesitas hacer tu parte. Si querés acercarte a Dios, Dios quiere tu bien. Pero hay veces que Dios permite cosas que nosotros no provocamos, ¿no? O cosas que ni pedimos. A mí una vez me pasó de que me robaron, me estafaron. Y yo no tuve prácticamente nada que ver con esa situación. Digo, porque está bien, puede ser de que me creí en gente que no era de fiar, pero yo no lo sabía. La verdad que podría haber sido que, bueno, simplemente sucedió.
pero cómo uno ve, y yo puedo ver a lo largo de la historia, mi historia, cómo Dios fue entretejiendo todos los hilos, y me trajo hasta hoy. Y me trajo perfectamente al lugar donde Él quería que yo esté. Y yo me siento que Dios, como que muchas veces me va llevando así, ¿no? Veo las nubes y como que Dios va llevando las nubecitas. Por cierto, qué lindo que está la decoración. Felicitaciones a aquellos que hacen las cosas tan creativas. Le digo a Lore, mira cómo se les ocurrió hacer unas nubes así. Así que felicitaciones a nuestras decoradoras. Pero quiero decir, como que Dios a veces pareciera que te va llevando, ¿no? Y te deja en el lugar, acá vas a estar. Y eso es lo que le estaba pasando a María. Pero a María se le estaba por empezar a complicar las cosas. A María le iba a cambiar la vida de una forma increíble. Y cuando te cambia la vida, porque Dios te cambia la vida, tenés que hacer ajustes. Tu vida no puede ser la misma que venía siendo antes. Siempre y cuando quieras que Dios sea el que esté haciendo algo. Entonces, fíjense lo que dice el texto. Sigue diciendo, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí estaba pasando algo importantísimo nuevamente, ¿no? Y hay otro principio que pueden encontrar aquí, que es que las promesas de Dios siempre se cumplen. Si Dios te promete algo, Dios lo va a cumplir. Dios dice que todos sus actos son para bien para aquellos que confían en Él y lo siguen. Entonces, y las promesas de Dios siempre son para bien. Y hay promesas en la Biblia, llena está la Biblia de promesas para tu vida. Simplemente las tenés que conocer y las tenés que empezar a reclamar. Pero quiero decirte de que esto no importa cuánto Dios demore. ¿Saben cuántos años demoró en cumplirse la promesa de la llegada de Jesús? Más de 700. ¡Wow! No, porque a veces uno es impaciente. ¿Cuántos impacientes hay acá? Yo soy impaciente. ¿No? Yo hoy cuando metieron el primer gol ya quería que metan el segundo y el tercero y el cuarto. Digo, porque ustedes son siempre lo mismo, después se dejan meter goles. No, yo hablaba con ellos me escuchaban hoy. Le hablaba a la tele, pero bueno. Pero no importa cuánto tiempo demore Dios, Dios siempre termina cumpliendo lo que Él promete. Él había prometido un Salvador y esto lo había hecho 700 años antes. Y muchos de los israelitas habían perdido ya la esperanza. Habían perdido toda esperanza. De hecho, hay algunos que lo siguen esperando todavía hoy día. Israel, la nación israelita sigue esperando al Mesías hoy en día porque vino y no les gustó lo que vino, porque siempre estamos haciendo una imagen incorrecta de lo que Dios es. Y Jesús venía con otra idea. Él venía con otra idea a este mundo. Y dice entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Como les decía antes, la vida de María iba a cambiar así. Para algunos no sería tan buena noticia que una jovencita supuestamente virgen, comprometida con José, apareciese con la pancita. Recuerden, vivía en un pueblito de 100, 200 personas. Se iba a armar una. Ustedes no saben la que se iba a armar. Iba a ser realmente un desastre lo que iba a suceder. Iba a ser un escándalo. Entonces, María dice, perdón, muy favorecida estoy, sí, pero ¿qué hacemos? Yo no soy una cualquiera, no anduve nunca con un hombre. ¿Cómo es que voy a ser embarazada?
¿Qué voy a decir? Y de hecho, en realidad, cuando esto sucede, se entera, no lo vamos a leer ahora, pero se entera su futuro marido, José, y un ángel le avisa, dice, José, ojo lo que vas a hacer, porque tu mujer no es que te engañó con otro, sino que Dios es el que hizo este milagro en ella. Tomala por mujer, porque él ya la iba... ¿Saben que cuando en aquella época, cuando se comprometían, si tenían que romper el compromiso, la manera era haciendo un divorcio? Y tenían que ir y presentarla delante de los jueces del pueblo, de los ancianos del pueblo, y decir, esta mujer está embarazada, yo no soy el padre. Y podían hasta asesinarla a ella. Y si no hacían eso, ya la dejaban marcada de por vida. Entonces José dice que era un hombre justo, era un hombre bueno. Se enteró de que estaba embarazada y dice, no, pero no quiero ponerla en esa situación porque es una buena chica. Pero me engañó. ¿No entiendan así? Entonces por eso digo, y recuerden que Dios le había dicho, María, qué suertuda que sos. No, a veces Dios pareciera que tiene un sentido del humor extraño, pero en realidad porque los planes de Dios son muchísimo más complejos de nuestra mente chiquita y finita que tenemos. Y a veces no tenemos paciencia para esperar lo que Dios tiene. Y Dios tenía un plan que era traer el Salvador del mundo a través de esa mujer y de ese hombre que iba a criarlo. Y en esto... encontramos aquí dos doctrinas básicas del cristianismo. Yo podría decir que alguien que no cree en esto que les voy a decir ahora no es cristiano. La primera es el nacimiento virginal de Jesús. Jesús nació de una mujer que no había tenido nunca relaciones con un hombre. Eso es una doctrina básica del cristianismo y es básicamente un milagro. ¿Cómo puede ser posible que una mujer que nunca estuvo con un hombre sea mamá? Y no sea con inseminación artificial mecánica. ¿Por qué? Porque era Dios el que lo estaba haciendo. Y en realidad estaba cumpliendo una promesa. Esa promesa de 700 años antes que yo les decía antes. Ahí en el libro de Isaías capítulo 7 dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Saben qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Emmanuel significaba Dios con nosotros. Y ese iba a ser el nombre, ¿no? El nombre que le iba a dar a ese Mesías profetizado. Y entonces no se trató de que tuvo que nacer de una virgen porque el sexo sea malo. No, porque hay algunas doctrinas ahí que dicen, ven, por eso, porque el sexo no es malo. El sexo está perfecto y fue creado por Dios para que exista dentro del matrimonio. Ahí adentro es perfecto. Fuera de eso no está bien. Pero no fue por eso que tuvo que nacer de una virgen. Tuvo que nacer de una virgen porque en realidad el Padre era Dios mismo y no necesitaba un esperma humano para poder fecundar ese óvulo. Porque iba a ser Dios mismo y Dios ya existía. Entonces, simplemente porque Dios era el Padre, ese es el único motivo, no porque estuviese mal. Entonces, el nacimiento virginal es una de las doctrinas bíblicas y la otra es la doble naturaleza de Jesucristo. Perdón que me ponga un poco técnico con esto, pero Jesucristo era completamente hombre y era completamente Dios. Tenía doble naturaleza. Y esto se los cuento porque a veces no lo contamos tanto, pero Jesucristo como hombre tenía hambre, tenía sed, si caminaba mucho le dolían los pies. No, cuando caminas mucho les duelen los pies, a mí a veces caminas mucho y te duele, estoy cansado. No, hoy se ve que estuvimos tensos durante la tarde porque a eso de las 5 de la tarde me agarró un cansancio. Digo, estoy como si hubiese caminado o corrido 3 carreras, no sé qué cosa. Era que habíamos estado así, ¿no? Y cuando te aflojás, me dolía la espalda. Digo, ¿qué pasó? Estábamos todos tensos. Bueno, Jesucristo se sintió tenso, lloró cuando tuvo tristeza, pero también, por otro lado, era completamente Dios. Tanto que Él podía perdonar pecados, tanto que Él, al morir, murió el cuerpo, no murió Dios, pudo llevar en sí todos los pecados del mundo.
Jesucristo era... Y esto es una de las cosas más difíciles de entender del cristianismo. Lo creen todas las iglesias cristianas que se dicen cristianas en serio. Y esto es una de las cosas más difíciles de entender, y no pretendo que lo entiendan porque se lo haya explicado, pero la verdad es que uno cuando entiende eso empieza a cerrarle todo, empieza a cerrar todo lo que es el Evangelio. Pero bien, y quiero decir, no es como algunas sectas dicen que Jesús simplemente fue un hombre bueno. Jesucristo no fue un hombre bueno, un buen profeta o alguien así. O Jesucristo fue quien dijo que ser, que era Dios mismo hecho carne, o fue el mentiroso más grande de la historia. Así se los digo. Él no fue un hombre bueno simplemente si dicen que fue un hombre bueno. Y otros dicen que fue simplemente un espíritu que se dejaba ver, se dejaba tocar. Tampoco dice la Biblia eso. Él fue hombre y completamente Dios. Bien, pero en este caso, en el pasaje que estamos leyendo, sigue diciendo, y tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Les gusta este texto? Me encanta. Me encanta, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y aquí este relato nos muestra otro principio importante para nosotros tenerlo en nuestra mente. Y es que los milagros que Dios ya hizo antes nos confirman lo que Él está haciendo ahora. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque María conoció muchas historias y se las contaban cuando era chica de mujeres que no habían podido tener hijos. Ella había escuchado cómo Abraham y Sara, ya de más de 90 años, no tenían hijos y Dios le dice, de ti voy a hacer una nación. ¿No? Y cómo, no sabían cómo, pero Dios le mandó a Isaac. Y cómo después Isaac pasó por el mismo proceso también. O también se acordaría la historia de Ana y el profeta Samuel, la madre del profeta Samuel, cómo ella clamó delante de la presencia de Dios. Y dice que el sacerdote cuando la vio pensó que estaba borracha y estaba simplemente tan triste que ni siquiera emitía voz. Dices, no estoy borracha, estoy pidiéndole algo a Dios. Y cuando Dios le respondió, fue uno de los profetas más grandes de la historia, el que vino a través de esa oración de esa mamá. Y luego está su pariente, Elizabeth, una mujer anciana, a la que seguramente ya le había pasado la menopausia, ya no había forma de que sea mamá. Y Dios dice, bueno, estas son las cosas que a mí me destacan, porque nada es imposible para Dios. Entonces no importa lo que el médico te haya dicho de que no tiene solución, no importa lo que te hayan dicho de esa deuda que no vas a poder pagar, porque nada es imposible para Dios. ¿Y por qué? Porque tenemos en la Biblia otros casos donde nos dicen, ¿cómo lo hizo antes? Y no solamente eso, yo tengo mis propias experiencias. Los testimonios del pasado me sirven para yo saber qué es lo que Dios va a hacer en el futuro. Yo tengo testimonios de cómo Dios proveyó en mi casa en medio de mucha necesidad. Entonces no tengo ninguna duda de que Dios va a proveer en el futuro. Yo tengo testimonios en mi casa de cómo Dios sanó a mis hijos. Entonces no tengo ninguna duda de que va a sanar a los hijos de otro, porque resulta que tampoco cuando Dios le da un testimonio a otro, no es para que vos te pongas celoso. Porque yo conozco a algunas personas que Dios les responde la petición. Imagínense esto, ¿no? Que alguien está diciendo, Señor, yo te voy a pedir algo, quiero que me bendigas con un trabajo nuevo. Y la persona está orando y hay otro que dice, vos estás pidiendo eso, yo también voy a pedir eso, ¿no? Voy a pedir, yo también quiero cambiar de trabajo. Póngale un ejemplo que se me ocurre ahora. Y entonces el segundo, resulta que viene la semana y dice, bueno, sabes, empecé a orar y el lunes me llamaron del trabajo nuevo. Doble sueldo me dieron de lo que estaba. El jefe es un amor, nada que ver con el otro que era. Ya renuncié, ya empecé. Y ¿sabes qué? 21 días de vacaciones de entrada. Y el primero que empezó a orar lo mira así y dice, y lo mira arriba, mira allá, mira arriba, mira allá. Y dice, ¿qué onda? ¿No? Y ya le empieza a poner a nosotros un poquito de decir, Dios, dale. Yo empecé a pedir. Y nos ponemos celosos de los demás.
Pero ¿saben qué? Cuando Dios responde a otro algo que nosotros estamos pidiendo, quiere decir que Dios responde. Simplemente que a lo mejor todavía no es tu tiempo, pero no te pongas celoso. Simplemente cree, aumenta tu fe porque Dios lo está haciendo. Empezá a creerle a Dios. Entonces, otros milagros lo que hacen es confirmar nuestra fe. Y a María, Dios le dijo, mira, te voy a contar algo. Tu pariente, tu prima, está embarazada de 6 meses. Y María enseguida recordó. Y eso mismo la convenció, ¿no? Y entonces dice el versículo 38, entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿No? ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Y esta mujer que era conocedora de las palabras de Dios, sabía que lo que le había dicho el ángel no tenía discusión. Y en esta noche, a ver, Emmanuel, que es uno de los nombres con los cuales conocemos a nuestro Salvador, a Jesucristo, significa literalmente Dios con nosotros. ¿De qué manera está Dios con nosotros? ¿De qué manera Dios puede estar en tu vida? ¿Qué te puede hacer pensar de que Dios no está con vos? Puede ser fácil sentirse desconectado de Dios, desconectado de la gente, de las promesas. Pero si bien no estamos en la misma situación que estos israelitas del Antiguo Testamento, todos estamos viviendo en una época de mucha oscuridad. Vivimos en una época donde las personas no tienen esperanza, donde las personas se sienten desahuciadas, donde los problemas nos acucian, las deudas, casi todo el mundo. Yo creo que si les digo, a ver, ¿cuántos les deben a la tarjeta de crédito? Me levantan la mano y deben ser la mayoría acá, ¿no? ¿Cuántos tienen un jefe que se llama Visa? ¿No? Y yo sé que levantaría la mano la mayoría. Y estamos viviendo en este tiempo tan oscuro. Sin embargo, Jesús viene a traer esperanza. El mensaje de Jesús, el mensaje de la Navidad, es un mensaje de esperanza. Y te está diciendo, vos podés ser campeón de tu vida. No sigas pensando en que los demás te van a solucionar las cosas. Empezá a pensar de cómo te podés conectar con Dios para que Él sea el que te haga campeón en tu vida. El nombre Emmanuel es una invitación a acercarnos a Dios. Dios con nosotros, ¿no? Dios con nosotros. Y todas esas personas que se sientan que a veces la oscuridad les gana, yo les quiero decir que dice el profeta Isaías, ese que escribió 600, 700 años antes, dice que un niño ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Y Jesús vino en medio de nuestra oscuridad a darnos luz. Fíjense que cada vez que hablamos de la Navidad hablamos de luz. Prendemos luces, ponemos luces, porque nuestro Señor es luz en medio de cualquier oscuridad. El nacimiento de Jesús es un regalo de luz en medio de nuestra oscuridad. Y como cualquier regalo, ¿qué se hace cuando se recibe un regalo? Se agradece, se toma. Así que te voy a invitar a que te pongas de pie, voy a pedir a los músicos que pasen. Y vamos a orar para que si alguno necesita recibir el regalo de este Jesús, pueda hoy recibirlo. Vamos a pedirle a nuestro Señor que Él nos dé ese regalo. Como decimos en esta Navidad, y quiero desearles a todos una feliz Navidad. ¿Sabe qué significa Navidad? ¿Qué significa Navidad? ¿Alguno me ayuda? Nacimiento, es eso, natividad, de ahí viene Navidad. En esta Navidad quiero que cada uno de ustedes puedan ser campeones. No, antes estaba ahí la foto de Messi de espalda. Me gustó mucho lo que escuché los otros días, ¿no? De que él hablaba de que él no es un Dios, de que Dios le dio ese regalo de jugar bien al fútbol.
Y Dios te dio a vos el regalo de ser una buena mamá, de ser una buena abuela, de ser un buen papá, de ser buen esposo, de ser una buena esposa. Dios te dio ese regalo. Y vas a tener que empezar a explotarlo. Y vas a tener que empezar a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seas un campeón. Que seas una campeona. Cierra los ojos. Señor Jesús, en este momento te quiero agradecer por esta palabra que nos has traído. Porque Navidad es mucho más profundo que comprar cosas, que comer en exceso, que beber, que embriagarse. Navidad significa para nosotros el conocer al verdadero autor de la vida, a Jesucristo. Señor, queremos ser en este momento nosotros también campeones. Campeones en nuestras casas. Campeones, Señor, en nuestras familias. Campeones, Señor, en todo lo que nos hace como padres. Campeones en cómo somos como hijos. Campeones en cómo somos como abuelos. Campeones en cómo somos como vecinos. Que podamos, Señor, vivir conforme a tus promesas. Sin miedo del futuro, porque tus promesas son para nuestro bien, dice tu palabra. Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce y quiere conocerte, yo quiero pedirte en este momento, en tu nombre, Cristo Jesús, que toque su corazón, que toque su alma, que toque su espíritu, y en lo profundo Él pueda conocerte, ella pueda conocerte, y en el nombre de Jesús recibirte en su corazón, y de esa forma empezar a conocerte, quién sos en verdad. En el nombre de Jesús te bendecimos.